El virus del COVID-19 surgió en China en 2019. Desde entonces se ha propagado por todo el mundo. ¿El coronavirus llegue a México? ¿Cómo llegó el coronavirus al país? Una crisis sin precedentes en la historia reciente de América Latina y el Caribe. Según la UNICEF, 154 millones de niños están sin escuela en este momento de manera temporal y eso, aunque sea temporal, pues puede traer unas consecuencias. ¿Qué tanto crees que va a aprender la educación a distancia utilizando plataformas tecnológicas? Si revisamos la historia humana, las pandemias han sido parte de nuestro desarrollo y supervivencia. No es secreto el cómo estas enfermedades han terminado con la vida de millones de humanos a lo largo de la historia. Y como siempre, llega de sorpresa y nos arrebata lo único que creíamos nuestro, la libertad. Una gran orden nos deja de sonar en nuestra cabeza. Quédate en tu casa. Yo siempre había querido vivir la experiencia de vivir en otro país. Mariana Biaggi, una estudiante con un gran sueño, sufrió la crisis de la pandemia en uno de los países con mayor índice de mortalidad. Ya fuera por estudiar, por trabajo o por gusto. Y sobre todo adentrarme a una cultura que no es la mía y conocerla en carne propia, no por anécdotas, por videos, etc. Y cuando supe que la universidad daba la oportunidad a los estudiantes de irse de movilidad, ya fuera por un semestre o por un año, siempre lo tuve muy presente. Siempre tuve muy seguro que yo quería irme a España, entonces ahí fue donde me puse a investigar qué lugares tenían convenio con mi facultad y con mi carrera sobre todo. Me puse a buscar las universidades y decidí poner Málaga como primer lugar. Y como cualquier cosa que vale la pena, no fue un proceso del todo fácil. Como en Europa, el colapso llegó al mundo entero, hasta llegar inevitablemente a México y a San Luis Potosí, y así a sus rincones educativos. Mi nombre es Juan Félix Barbosa, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la materia de Teoría y Crítica Literaria en este segundo semestre. Me parece que, como en todo, prácticamente, la emergencia de esta pandemia ha venido a cambiar un poco las reglas del juego y en el sentido del plan de la materia, particularmente en lo que a mí me refiere, eh, he tratado yo personalmente de que no se desvíe mucho. Me he tenido que adecuar a las nuevas condiciones, pero me parece que en términos de lo que puntualiza el plan y de los objetivos que yo tracé desde un principio en el semestre, pues he tratado ahora de llevarlo a buen término. Creo que en mi caso particular, la materia implica forzosamente leer de manera virtual o de manera presencial. El asunto en cuestión de la metodología, me parece que siempre es necesaria la cuestión de la inferencia. ¿Por qué? Porque el alumno al realizar una lectura tiene que inferir, tiene que desglosar, tiene que encontrar, tiene que atar cabos. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la mayor casa de estudios, así como las distintas universidades, vieron su mundo educativo afectado de un día para otro. Yo he tenido, además de la facultad, yo he dado clases en otras escuelas, generalmente son escuelas o instituciones de educación privada, también a nivel licenciatura o de posgrado, y en algún momento había tenido la oportunidad de participar en otras plataformas, como la de Teams, en el caso de Microsoft, aunque bueno, hay que reconocer que en el caso de esta plataforma, bueno, hay que pagar, la institución debe pagar un coste para poder acceder sin problema a ella, y me parece que una de las ventajas es que no hay un tiempo límite como para trabajar con el grupo. Por ejemplo, cuando uno acude a una sesión presencial,
bueno, pues tiene cara a cara a los alumnos, observa reacciones, emociones. Y, por ejemplo, uno de los recursos que yo hago didácticos que me parece que no pierden vigencia es la lectura en voz alta, y eso me ayuda como para saber, como para sondear qué impacto tiene determinado cuento, determinada fragmento de novela, etcétera, etcétera, en los alumnos. Esto creo que es un poco limitante en el caso de las sesiones digitales o las sesiones en plataforma, porque, bueno, pues los alumnos en algunos casos, a pesar de que se les pide que activen los cuadros de la imagen, bueno, argumentan que la cámara no sirve, etcétera. Y los que lo hacen, bueno, creo que frente a una pantalla que se cuadricula, es un poco complicado. Pero la verdad es que otra de las desventajas es que, por ejemplo, cuando hay dudas, digamos, en la sesión, podemos demorarnos el tiempo necesario, podemos diseccionar el texto de alguna otra manera. La ventaja en el caso de la plataforma es que, bueno, se pueden echar mano de algunos otros recursos didácticos simultáneos como el video, etcétera, etcétera, que se puede compartir, pero creo que siempre una limitante es ese encuentro personal. La educación estaba siendo la misma para ninguna de las universidades. Hello, I'm Maria and I come from Italy. I'm 18 years old and I'm attending the last year of high school. Since quarantine started, we're having online lessons using Skype and Microsoft Teams. At first, we didn't attend all the classes that we were used to, but now we do. We have online lessons from 8 a.m. to 2 p.m. almost every day, with 10 minutes of rest between every lecture. We are also having tests online, and I'm also going to attend my university admission test online as well. We are in the last year of high school. We are probably gonna have our final exams at school, but they will just be oral, and every student will be tested singularly, so they won't meet each other. Por su parte, Marina trató de seguir con su vida a pesar de las circunstancias. Con respecto a todo esto que está ocurriendo del coronavirus, creo que mi universidad no tomó medidas y no tomó cartas en el asunto a tiempo, sino hasta que se tomaron en toda España, porque creo que coincidió con el fin de semestre, el semestre pasado, que era cuando todos estábamos en exámenes, y si un día se terminaban los exámenes, al día siguiente empezábamos con el siguiente semestre. Ya se estaba escuchando que Madrid ya empezaba a estar muy mal, se escuchaban muchas cosas de cómo estaba Italia, incluso ya había varios casos en Málaga. De toda Andalucía, Málaga era el lugar que más personas infectadas tenía con coronavirus, y la verdad no se nos había dado algunas medidas más que las que se escuchan y se leen en todos lados. Y coincidió también con una huelga del equipo de intendencia. Entonces las instalaciones, al menos de mi facultad, de la Escuela de Ingeniería, estaba en muy malas condiciones. No solamente no se limpiaba, sino que se ensuciaba toda la universidad. Veías la universidad llena de basura, de papeles, los botes de basura estaban volteados, los baños no podías entrar, y se habían escuchado rumores de que la universidad a lo mejor iba a cancelar clases por esa razón y no por el coronavirus. Y recuerdo un día que se empezó a hacer como muy fuerte este tema del coronavirus ya en otros países, y fue cuando España ya despertó, y fue cuando decidieron cancelarnos las clases. Aquí en España el 70% es el examen. Los exámenes son muy importantes y obviamente son presenciales. Entonces eso era algo con lo que la universidad batalló mucho, porque sí dejan trabajos, pero no tienen tanto peso
como un examen. Y como no se puede ir a hacer un examen y no es muy viable que cada quien haga un examen en su casa, se decidió que iban a estarnos calificando de manera continua y que todo iba a ser online. Incluso si había maestros que sí decidían hacer un examen, tenía que ser con un porcentaje mucho más bajo. Bueno, durante todo el proceso nos han estado haciendo encuestas de cómo vemos, cómo han estado haciendo los maestros su trabajo, si nos han estado mandando la información completa. Esto creo que nos tomó desprevenidos a prácticamente todo el mundo y digamos que no estamos en un conjunto a la par, en un sentido homogéneo, para poder saber qué recursos tiene la escuela. Por ejemplo, además de lo que es Zoom, trabajamos con la plataforma de Didactic, que es precisamente una plataforma de la Universidad Autónoma, y en ese sentido yo puedo organizar mis sesiones en cuanto a lo que quiero que los alumnos hagan, en cuanto a lo que pretendo que lean, cuáles son los objetivos de realizar las lecturas, y una vez que está planteado eso como punto de partida, pasamos a lo que son las sesiones, digamos, digitales, en donde nos encontramos cara a cara vía Zoom. I believe that education online is a great opportunity, and luckily all my classmates are able to participate. So our teachers are doing their normal program, even if sometimes there are some problems with connections. Obviously, it's not like going to school. The thing that I miss the most is the human interaction, being able to chat with my friends and speak face to face with my teachers. From an educational point of view, I think that my teachers have been able to recreate an efficient method of working, and I'm really glad for their effort. Y ahora, nuestras universidades están cerradas y se enfrentan a un reto jamás visto: terminar el semestre sin alumnos en las aulas. Decidí que quería pasar el tiempo aquí. Igual sigo teniendo mis clases de la Universidad de Málaga. Pues quiero aprovecharlo para estar aquí, para ir a lugares que me gustan, para estar con la gente que sigue aquí, que conocí, que sé que no voy a ver en otro momento porque son de otra parte del mundo. Y pues bueno, ya cuando regrese a México espero que las cosas estén mejor y ya poder seguir con la vida como la conocemos, como es normalmente. Sin embargo, forma un nuevo precedente para una forma nueva de educar, teniendo ahora un referente para lo que puede ser una segunda oportunidad. El mundo como lo conocíamos habrá cambiado. La vida tendrá que continuar, y no sé si los humanos estemos listos para esto, pero sí estoy seguro que con el tiempo todo es posible.